Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Siempre me consideré una mujer fiel, leal a mi esposo y a nuestro matrimonio. Pero la vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado durante una simple renovación de nuestra casa. Todo comenzó hace unos meses. Mi esposo, Carlos, había sido enviado a un proyecto importante en el extranjero. Estaría fuera por al menos 6 meses, tal vez más. Decidimos que era el momento perfecto para hacer esas reformas que habíamos estado posponiendo durante años. Nuestra casa, aunque hermosa, necesitaba desesperadamente una actualización. Contraté a una empresa local de remodelación y fue así como conocí a Javier, alto, de hombros anchos y con unas manos que hablaban de años de trabajo duro. Desde el primer momento, hubo algo en él que me llamó la atención. No era solo su atractivo físico, sino también su manera de ser. Tranquila, profesional y con una intensidad en su mirada que me hacía sentir inquieta. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Javier y su equipo trabajaban eficientemente, y yo me limitaba a supervisar ocasionalmente y a ofrecerles café o agua. Pero conforme pasaban las semanas, me encontré buscando excusas para pasar más tiempo cerca de la zona de trabajo. Una tarde, mientras Javier estaba instalando unos azulejos en la cocina, me acerqué con la excusa de preguntarle sobre el avance. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento sentí como si el tiempo se detuviera. Había una chispa allí, una tensión palpable que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. «Va muy bien», me dijo con una sonrisa suave. «Estamos un poco adelantados al cronograma, de hecho». «Eso es fantástico», respondí, consciente de que mi voz sonaba un poco más aguda de lo normal. «Debe ser por tu dedicación». Él se encogió de hombros con modestia. «Es mi trabajo, me gusta hacerlo bien». Esa noche, mientras hablaba con Carlos por videollamada, me sentí culpable. No había hecho nada malo, pero la atracción que sentía por Javier me pesaba como un secreto oscuro. Carlos me contaba entusiasmado sobre su proyecto, y yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otra parte. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Cada vez que Javier estaba cerca, sentía mi corazón acelerarse. Nuestras conversaciones, aunque breves, estaban cargadas de una tensión sexual que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Una tarde particularmente calurosa, Javier estaba trabajando sin camisa. No pude evitar admirar su espalda musculosa, las gotas de sudor que corrían por su piel bronceada. Cuando se giró y me sorprendió mirándolo, sentí que mi rostro se encendía. «Disculpe», murmuró alcanzando su camisa. «No, dije rápidamente. «Hace mucho calor. Estás en tu derecho de estar cómodo mientras trabajas». Hubo un momento de silencio, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Elena», comenzó Javier, su voz baja y ronca. «Yo». Pero antes de que pudiera continuar, sonó mi teléfono. Era Carlos. El momento se rompió, y Javier volvió a su trabajo mientras yo contestaba la llamada con manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, atormentada por pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo? Amaba a Carlos. Habíamos construido una vida juntos. Pero la atracción que sentía por Javier era innegable y me asustaba lo fuerte que era. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me encontraba buscando excusas para estar cerca de Javier, para rozar su mano accidentalmente cuando le pasaba una herramienta, para sentir su mirada sobre mí. Al mismo tiempo, la culpa me carcomía por dentro. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el dormitorio principal, entré con la excusa de buscar algo en el armario. Nuestras miradas se encontraron en el espejo y por un momento todo pareció detenerse. «Elena», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Creo que deberíamos hablar». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «¿Sobre qué?», pregunté,
fingiendo inocencia. Javier se acercó y pude sentir el calor de su cuerpo. ¿Sabes de qué? Esta tensión entre nosotros, no puedo ser el único que lo siente. Cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración. Javier, yo estoy casada. Amo a mi esposo. Lo sé, respondió él, su voz llena de una emoción contenida. Y respeto eso, pero no puedo negar lo que siento cuando estoy cerca de ti. Abrí los ojos y lo miré. Estábamos tan cerca que podía contar las pecas en su nariz. Por un momento, pensé que iba a besarme, y una parte de mí lo deseaba desesperadamente. Pero entonces, como si una fuerza invisible nos separara, ambos dimos un paso atrás. «Lo siento», murmuró Javier. «No debí decir eso. Terminaré el trabajo y me iré. No volveré a molestarte». Quería decirle que no me molestaba, que una parte de mí deseaba que se quedara, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo pude asentir y salir rápidamente de la habitación. Esa noche lloré en silencio. Lloré por la confusión que sentía, por la culpa que me consumía, por la tentación que amenazaba con destruir todo lo que había construido con Carlos. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los días siguientes fueron una tortura. Javier y yo apenas nos hablábamos, limitándonos a interacciones estrictamente profesionales. Pero la tensión seguía allí, palpable, como una corriente eléctrica que corría entre nosotros cada vez que estábamos en la misma habitación. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el jardín, me encontré observándolo desde la ventana de la cocina. Su concentración, la forma en que sus músculos se flexionaban mientras cavaba, me hipnotizaba. De repente, como si sintiera mi mirada, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron y por un momento todo lo demás desapareció. Antes de darme cuenta de lo que hacía, me encontré caminando hacia el jardín. Javier se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Elena», dijo, su voz ronca, «¿necesitas algo?» Me detuve frente a él, consciente de que estábamos solos, de que nadie podía vernos. «Yo no lo sé», admití, mi voz apenas un susurro. Javier dio un paso hacia mí, y pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Elena», murmuró, «si me pides que me vaya, lo haré, pero si me pides que me quede». Su frase quedó suspendida en el aire, cargada de promesas y peligro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Por un momento consideré ceder a la tentación, dejar que mis deseos tomaran el control. Pero entonces, como un relámpago, el rostro de Carlos apareció en mi mente. Su sonrisa, su amor incondicional, la vida que habíamos construido juntos. Y supe que no podía hacerlo. Di un paso atrás, sintiendo como si me arrancaran una parte de mí misma. «No puedo», dije, mi voz quebrada. «Lo siento, Javier, pero no puedo». Vi el dolor en sus ojos, mezclado con comprensión y respeto. Asintió lentamente. «Lo entiendo», dijo. «Y te respeto por ello. Terminaré el trabajo lo antes posible y me iré». Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y pesar. Javier trabajó incansablemente para terminar la renovación, y yo me mantuve ocupada con otras tareas, evitando estar a solas con él. Finalmente, llegó el día en que el trabajo estaba completo. Javier y su equipo recogieron sus herramientas, y llegó el momento de la despedida. «Ha sido un placer trabajar para usted, señora», dijo Javier formalmente, extendiendo su mano. La tomé, sintiendo una descarga eléctrica al contacto. «Gracias por tu excelente trabajo», respondí, manteniendo un tono profesional. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos todo lo que podría haber sido, todo lo que casi fue. Luego, con un último asentimiento, Javier se fue.
Esa noche, sentada en mi casa recién renovada, me sentí abrumada por una mezcla de emociones: alivio por haber resistido la tentación, tristeza por lo que podría haber sido, y una renovada apreciación por mi matrimonio y por Carlos. Cuando Carlos regresó de su viaje unas semanas después, lo recibí con un abrazo que contenía todo el amor y la gratitud que sentía. Mientras le mostraba las renovaciones, sentí una punzada de culpa por los pensamientos y sentimientos que había tenido durante su ausencia. Pero también sentí un orgullo renovado por nuestra relación, por haber elegido nuestro amor por encima de una tentación pasajera. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, Carlos me miró con curiosidad. ¿Pasó algo mientras estuve fuera?, preguntó. Te noto diferente. Por un momento, consideré contarle todo, pero ¿qué ganaría con eso? Solo causaría dolor innecesario. En cambio, sonreí y le di un beso suave. Solo te extrañé mucho, respondí, y me di cuenta de lo afortunada que soy de tenerte. Carlos sonrió y me abrazó más fuerte. Yo también te extrañé, murmuró. Mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé en Javier, en la tentación que representó, en el camino que no tomé. Y aunque una pequeña parte de mí siempre se preguntaría qué hubiera pasado si, sabía que había tomado la decisión correcta. La vida está llena de tentaciones, de momentos que nos ponen a prueba, y a veces es en esos momentos cuando descubrimos quiénes somos realmente y qué es lo que más valoramos. Mi experiencia con Javier me enseñó mucho sobre mí misma, sobre la fuerza de mi compromiso con Carlos y sobre la complejidad de las emociones humanas. Me hizo apreciar aún más lo que tenía y me recordó que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos todos los días. Mientras los días pasaban y la vida volvía a su normalidad, me encontré pensando cada vez menos en Javier y más en cómo fortalecer mi relación con Carlos. Comencé a apreciar los pequeños momentos, las risas compartidas sobre el desayuno, las noches acurrucados viendo una película, las conversaciones profundas sobre nuestros sueños y miedos. Un día, mientras ordenaba algunos papeles en el estudio, encontré una nota que Javier había dejado accidentalmente entre los documentos de la renovación. Era un simple recordatorio de materiales que necesitaba comprar, pero ver su letra me provocó una oleada de emociones. Por un momento, recordé la intensidad de lo que había sentido, la tentación que había representado. Sostuve la nota en mis manos, contemplando qué hacer con ella. Una parte de mí quería guardarla como un recuerdo de ese capítulo intenso de mi vida, pero otra parte sabía que eso sería aferrarse a algo que era mejor dejar ir. Con un suspiro, tomé la decisión. Rompí la nota en pequeños pedazos y la tiré al bote de basura. Mientras lo hacía, sentí como si estuviera cerrando definitivamente ese capítulo de mi vida. Esa noche, cuando Carlos llegó del trabajo, lo recibí con un abrazo más fuerte de lo habitual. Él me miró sorprendido, pero feliz. ¿A qué se debe esto?, preguntó con una sonrisa. Solo quería que supieras cuánto te amo, respondí, sintiéndome emocionada por la verdad de mis palabras. Carlos me besó suavemente. Yo también te amo, Elena, más de lo que puedas imaginar. En ese momento, mirando a los ojos del hombre con el que había decidido compartir mi vida, supe que había tomado la decisión correcta. La tentación que Javier representó había sido intensa, pero efímera. Lo que tenía con Carlos era profundo, duradero y real. Los meses pasaron y la renovación de la casa se convirtió en un recuerdo lejano. Carlos y yo continuamos construyendo nuestra vida juntos, enfrentando altibajos, celebrando victorias y apoyándonos en los momentos difíciles. A veces, muy de vez en cuando, me encontraba pensando en Javier, no con anhelo o arrepentimiento, sino con una especie de gratitud. Esa experiencia, por intensa y confusa que fuera, me había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad
y la importancia de nuestras decisiones. Un día, mientras paseábamos por el parque, Carlos me sorprendió con una pregunta. Elena, comenzó con un tono de voz que me hizo prestar atención. ¿Alguna vez has sentido tentación? Ya sabes, de estar con alguien más. Me quedé helada por un momento, preguntándome si de alguna manera había adivinado lo que había pasado, pero su expresión era de genuina curiosidad, no de acusación. Respiré profundo y decidí ser honesta, al menos en parte. Sí, admití. Creo que todos hemos sentido atracción por otras personas en algún momento. Es natural. Carlos asintió pensativo. Yo también, dijo. Hubo una colega en el proyecto del extranjero. Por un momento pensé que podría pasar algo. Mi corazón se aceleró. No esperaba esta confesión. ¿Y qué pasó?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Él me miró a los ojos y sonrió. Nada, porque cada vez que pensaba en ella, te veía a ti. Recordaba nuestra vida juntos, nuestros planes, nuestros sueños, y me daba cuenta de que nada valía la pena arriesgar lo que tenemos. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, la culpa que había estado cargando se mezcló con un profundo amor y gratitud hacia Carlos. Te amo, dije, mi voz quebrada por la emoción, y estoy tan agradecida de tenerte en mi vida. Carlos me abrazó fuerte. Yo también te amo, Elena, más que a nada en este mundo. Nos quedamos así por un momento, abrazados en medio del parque, ajenos a la gente que pasaba a nuestro alrededor. En ese instante, sentí que nuestra conexión era más fuerte que nunca. Esa noche, mientras cenábamos en casa, decidí que era el momento de ser completamente honesta. Ya, Carlos, comencé, mi corazón latiendo con fuerza. Hay algo que necesito decirte. Él me miró, expectante. Tomé una respiración profunda y continué. Durante la renovación de la casa, mientras estabas fuera, hubo un momento en que sentí una atracción por el contratista, Javier. Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba, una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar. No pasó nada. Me apresuré a aclarar, pero la atracción estaba ahí, y hubo momentos en que consideré la posibilidad. Carlos permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque te amo, respondí, las lágrimas amenazando con caer. Y porque después de lo que me dijiste hoy en el parque, sentí que necesitaba ser completamente honesta contigo. No quiero secretos entre nosotros. Carlos asintió lentamente. Agradezco tu honestidad, Elena, y entiendo. Como te dije, yo también sentí algo similar durante mi viaje. ¿Estás enojado?, pregunté, temerosa. Él negó con la cabeza. No, estoy agradecido de que ambos hayamos elegido lo que tenemos por encima de una tentación pasajera. Creo que eso dice mucho sobre nuestro amor. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Te amo tanto, Carlos, y prometo que siempre elegiré nuestro amor, pase lo que pase. Él tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. Yo también, Elena, siempre. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, sentí que nuestra conexión era más fuerte que nunca. Habíamos enfrentado tentaciones, habíamos sido honestos el uno con el otro, y habíamos elegido nuestro amor por encima de todo lo demás. Los días y semanas siguientes fueron como un nuevo comienzo para nosotros. Había una nueva profundidad en nuestras conversaciones, una nueva apreciación por los pequeños momentos que compartíamos. La experiencia con Javier, en lugar de ser una sombra en nuestra relación, se había convertido en algo que nos había fortalecido. Un día, mientras paseábamos por el vecindario, vi a Javier a lo lejos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sentí una punzada de nostalgia, no por lo que pudo haber sido, sino por la intensidad de las emociones que había experimentado durante ese tiempo. Pero cuando Javier asintió respetuosamente y siguió su camino, sentí una sensación de cierre.
Apreté la mano de Carlos y le sonreí. Él me devolvió la sonrisa, ajeno al pequeño momento que acababa de pasar, pero completamente presente en nuestro amor. Mientras caminábamos de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La tentación que Javier representó había sido real e intensa, pero efímera. Lo que tenía con Carlos era profundo, duradero y verdadero. Había aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos cada día. La vida nos presenta constantemente con decisiones, algunas más difíciles que otras. A veces, la tentación puede parecer abrumadora, y el camino fácil puede ser ceder a nuestros impulsos momentáneos. Pero es en esos momentos cuando descubrimos quiénes somos realmente y qué es lo que más valoramos. Mi experiencia me enseñó que la fidelidad no es solo física, sino también emocional. Me mostró la importancia de la honestidad en una relación, incluso cuando es difícil. Y, sobre todo, me recordó el valor del compromiso y el amor verdadero. Ahora, mirando hacia atrás, estoy agradecida por esa experiencia. No porque la disfrutara o porque esté orgullosa de haber sentido esa atracción, sino porque me hizo apreciar aún más lo que tengo con Carlos. Me hizo más fuerte, más consciente de mis propios deseos y valores, y más comprometida con nuestro amor. A medida que pasa el tiempo, la historia de Javier se desvanece en el pasado, convirtiéndose en poco más que un recuerdo lejano. Pero las lecciones que aprendí permanecen conmigo, influyendo en cómo abordo mi relación y mi vida en general. Carlos y yo continuamos construyendo nuestra vida juntos, enfrentando nuevos desafíos y celebrando nuevas alegrías. Nuestra relación ha madurado, se ha profundizado y se ha fortalecido por las pruebas que hemos superado juntos. A veces, cuando miro las renovaciones de nuestra casa, no puedo evitar pensar en ese verano y en las emociones turbulentas que experimenté. Pero en lugar de sentir nostalgia o arrepentimiento, siento gratitud. Gratitud por la fuerza que encontré en mí misma, por la honestidad que Carlos y yo compartimos, y por el amor que elegimos proteger y nutrir. Un día, mientras Carlos y yo disfrutábamos de un café en nuestra cocina renovada, él me miró con una expresión pensativa. ¿Sabes? A veces pienso en lo que me contaste sobre el contratista, dijo. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿En serio? ¿Y qué piensas? Carlos sonrió suavemente. Pienso en lo afortunados que somos, no porque no hayamos cedido a la tentación, sino porque fuimos honestos el uno con el otro, porque elegimos nuestro amor por encima de todo lo demás. Sus palabras me llenaron de una calidez indescriptible. Tienes razón, dije, somos muy afortunados. Elena, continuó Carlos, tomando mi mano. Quiero que sepas que estoy agradecido por tu honestidad. No debe haber sido fácil contarme sobre tus sentimientos por Javier. Negué con la cabeza. No lo fue, pero sabía que era lo correcto. Nuestra relación se basa en la confianza y la honestidad, y no quería comprometer eso. Carlos asintió. Eso es lo que hace que nuestro amor sea tan especial. No es perfecto. No estamos libres de tentaciones o dudas, pero elegimos enfrentarlas juntos. En ese momento, mirando a los ojos del hombre que había elegido como compañero de vida, sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dejó sin aliento. Te amo, Carlos, dije, mi voz cargada de emoción, y prometo seguir eligiéndote cada día sin importar qué. Él me atrajo hacia sí y me besó suavemente. Yo también te amo, Elena, y hago la misma promesa. Los meses y años que siguieron trajeron sus propios desafíos y alegrías. Tuvimos discusiones, enfrentamos pérdidas, celebramos triunfos. Pero a través de todo, nuestra conexión siguió creciendo y fortaleciéndose. Un día, mientras caminábamos por el parque donde habíamos tenido aquella conversación reveladora años atrás, nos encontramos con una pareja joven discutiendo acaloradamente. No pudimos evitar escuchar fragmentos de su conversación, acusaciones de infidelidad, promesas rotas
Confianza traicionada. Carlos y yo intercambiamos una mirada cómplice. Sin decir una palabra, ambos sabíamos lo que el otro estaba pensando. Recordamos nuestra propia historia, las tentaciones que enfrentamos, las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos, dejando a la pareja en su discusión privada, Carlos rompió el silencio. ¿Crees que deberíamos decirles algo?, preguntó. Ya sabes, compartir nuestra experiencia, darles algún consejo. Consideré su pregunta por un momento antes de responder. No creo que sea nuestro lugar, dije finalmente. Cada pareja tiene que encontrar su propio camino. Además, nuestra historia es solo eso, nuestra. Carlos asintió, apretando mi mano. Tienes razón, pero espero que encuentren la fuerza para ser honestos el uno con el otro. Miré a Carlos y me sentí abrumada por una ola de gratitud. Por su amor, por su comprensión, por su fuerza. Y por la fuerza que habíamos encontrado juntos. ¿En qué piensas?, preguntó, notando mi mirada. Sonreí. En nosotros, en todo lo que hemos pasado. En lo afortunada que soy de tenerte. Carlos me atrajo hacia sí, besándome suavemente. Yo soy el afortunado, murmuró contra mis labios, mientras nos quedábamos dormidos en los brazos del otro. Pensé en Javier por última vez. Ya no era una fuente de culpa o de qué hubiera pasado si era simplemente una parte de nuestra historia. Un capítulo que nos había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la honestidad y la fidelidad. La vida está llena de tentaciones, de momentos que nos ponen a prueba, pero son nuestras decisiones las que definen quiénes somos realmente. Carlos y yo habíamos elegido el amor, la honestidad y el compromiso. Y esa elección, renovada cada día, era lo que hacía que nuestro amor fuera tan hermoso y duradero. Mientras el sueño me envolvía, sentí una profunda paz. Sabía que, pasara lo que pasara, Carlos y yo lo enfrentaríamos juntos, porque nuestro amor no era perfecto, pero era real, y eso lo hacía más fuerte que cualquier tentación.